El balonmano. El balonmano se juega siguiendo una serie de reglas llamadas oficialmente reglas de juego que son modificadas cada 4 años. Este deporte se practica con una pelota esférica donde dos equipos de 7 jugadores cada uno, son 6 jugadores de campo y un guardameta, compiten para encajar la pelota en la portería rival, marcando así un gol. El equipo que más goles haya marcado al final del partido es el ganador. Si ambos equipos marcan la misma cantidad de goles, entonces se declara un empate. La regla principal es que los jugadores, excepto los guardametas, no pueden tocar intencionalmente la pelota con sus pies durante el juego. En un juego típico, los jugadores intentan llevar la pelota valiéndose del control individual de la misma o de pases a compañeros hasta las cercanías de la portería rival defendida por un guardameta. Una vez allí, tratarán de introducir la pelota en la portería contraria mediante lanzamientos. Los jugadores rivales intentan recuperar el control de la pelota interceptando los pases, quitándole la pelota al jugador que la lleva o bloqueando los disparos con sus brazos y manos. El contacto físico entre jugadores es continuo, pero está sujeto a una serie de restricciones. El juego fluye libremente y se detiene solo cuando el árbitro así lo decide. Es un deporte que con el tiempo ha potenciado el juego de ataque, desarrollándose reglas que limiten el tiempo de posición del balón de un equipo si éste no logra lanzar a portería. Las reglas no especifican ninguna otra posición de los jugadores aparte de la del guardameta, pero con el paso del tiempo se han desarrollado una serie de posiciones en el resto del campo. A grandes rasgos se identifican 5 posiciones de juego: pivote, lateral, extremo, central y guardameta. A su vez, algunas de esas posiciones, lateral y extremo, se subdividen en los lados del campo en que los jugadores se desempeñan la mayor parte del tiempo. Así, por ejemplo, pueden existir un extremo derecho y un lateral izquierdo. Los 6 jugadores de campo pueden distribuirse en cualquier combinación y aunque los jugadores suelen mantenerse durante la mayoría del tiempo en una posición, hay pocas restricciones acerca de su movimiento en el campo. El esquema de los jugadores en el terreno de juego se denomina formación del equipo, algo que junto con la táctica depende del entrenador. Historia. El balonmano se desarrolló a partir de una serie de juegos similares que estuvieron en vigor al comienzo del siglo XX, practicados en el centro y norte de Europa. En 1926 se estableció el Reglamento Internacional de Balonmano. En 1928 se fundó la Federación Internacional Amateur del Balonmano por 11 países durante los 9º Juegos Olímpicos de Verano. Este organismo más tarde se convirtió en la actual Federación Internacional de Balonmano. En la primera parte del siglo XX, el balonmano fue jugado en el estilo de 11 contra 11, que se practicaba al aire libre en campos de fútbol y de hecho esta versión del juego sigue siendo practicada por personas en países como Austria y Alemania. A medida que la popularidad del balonmano comienza a aumentar en toda Europa, empiezan a estudiarse nuevas modificaciones en el norte de Europa, debido a su clima más frío. La necesidad de practicar el balonmano en interior se hizo evidente. En su modalidad de interior, este deporte se transformó en un juego más rápido y vistoso que ayudó a que el resto de Europa empezara a practicarlo. En 1954 la IHF organiza el primer campeonato del mundo masculino, convirtiéndose Suecia en campeona. 3 años más tarde, Checoslovaquia ganó el primer mundial de balonmano femenino. Los países escandinavos junto con Alemania y la antigua Unión Soviética fueron las potencias en el mundo del balonmano. Esto ha ido cambiando durante las últimas décadas debido a que la popularidad de este deporte ha aumentado en el resto de países europeos, así como en el norte de África, principalmente por la influencia francesa. El balonmano de interior y el aire libre gozaron de la misma popularidad hasta finales de la década de 1960. En 1965 el Comité Olímpico Internacional aprobó la modalidad de interior para que se practicara en los Juegos Olímpicos y con el nombre de balonmano, el cual ahora se refiere exclusivamente al balonmano a 7, siendo su primera participación en categoría masculina en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 y en categoría femenina en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976. El balonmano es ampliamente practicado en Europa, pero aún no ha conseguido ganar popularidad en el resto del mundo. Aún cuenta como un deporte minoritario y de escasa relevancia en los países de habla inglesa. En América y África y Asia, los equipos de esos países compiten regularmente en los campeonatos mundiales y los torneos olímpicos, pero sin entrar en la clasificación de las mejores naciones del mundo. Shame the ones who died with
blame. Shame, the ones who don't. Shame, the ones who die with blame. Shame, the ones who die with blame.
make 'em. Mom, I don't wanna hear this shit. Voy a explicar el manejo de la planilla del control del juego balonmano. En el equipo A, equipo local, tenemos a 10-2, representando a Corea. En el equipo B, equipo visitante, tenemos a 11-3, representando a Alemania. En la parte inferior tenemos la ciudad, que para nosotros sería Chía, Cundinamarca. Al lado tenemos el estadio, que para nosotros sería la cancha cubierta donde se va a realizar el juego. Al lado tenemos la fecha donde se va en el día en que se va a realizar el juego. Y al lado tenemos la hora en la que se va a dar inicio al partido. Acá tenemos unos números, que cada número que tachemos va a ser un gol, para este caso el equipo A. Luego tenemos los números. Tenemos los números de la camisa de los jugadores y tenemos los nombres de los jugadores. No importantemente tiene que ser como el baloncesto, que tiene que ser el apellido y la inicial de nombre. El balonmano no es así. El balonmano puede ser el nombre y el apellido. Tenemos las tarjetas amarillas, los goles del primer tiempo, segundo tiempo y el total de los goles que hizo un jugador. Acá tenemos los goles que hizo el equipo durante el partido. Tenemos el director técnico, tenemos las observaciones de los árbitros, tenemos el ganador, los árbitros, los nombres, las firmas, los oficiales de mesa, los nombres y las firmas. La planilla o la nómina de los dos equipos debe ser igual. Se debe anotar el gol, se debe tachar el gol acá y se le debe marcar al jugador que lo hizo, si lo hizo en el primer tiempo o en el segundo tiempo. Se le debe, cuando se termine el partido, se le debe sumar el total de goles que hizo el jugador y el total de goles que hizo el equipo durante el partido.
En este caso para nosotros el ganador es 10-2, que obtuvo 8 goles. Los 8 goles están planillados acá, que quedó el partido 8-4 a favor de 10-2. Los goles se anotaron acá y se le anotaron al jugador que lo hizo. En este caso lo hizo el número 10 y se le agrega en el tiempo que lo hizo. Si lo hizo en el primer tiempo o en el segundo tiempo, se le agrega el total para él, para el jugador, y el total de goles para el equipo. Y así es como se planilla o se lleva el control de un juego de balonmano para nosotros con Aldi.